Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hablaremos de algo que a simple vista parece un gesto de amor y compromiso, pero que en el mundo de la alta costura y la moda puede desatar verdaderas tormentas. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de el anillo de compromiso de Demet, y cómo este brillante símbolo de unión terminó por desatar una crisis monumental en su carrera. Si son amantes de la moda, las historias detrás de las marcas icónicas y los dramas del mundo del espectáculo, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. ¿Han pensado alguna vez en el poder de un accesorio? No me refiero a un simple bolso o un par de zapatos, sino a algo con un significado mucho más profundo. Un objeto que puede ser la culminación de un sueño, el símbolo de una promesa, o, como veremos hoy, el detonante de una catástrofe. La historia de Demet Özdemir, la aclamada actriz turca que conquistó corazones en todo el mundo con su talento y carisma, es un claro ejemplo de esto. Demet, conocida por su personalidad radiante y su estilo impecable, siempre ha estado en el ojo del huracán mediático. Su vida personal, sus relaciones, sus decisiones, todo genera un eco importante en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y su compromiso no fue la excepción. Todo comenzó como suelen hacerlo estas historias, con una chispa de felicidad y una promesa de futuro. Demet Özdemir se comprometió con su pareja, el artista Oğuzhan Koç, y el anillo que lució en su dedo anular izquierdo se convirtió, de inmediato, en objeto de deseo y admiración. Era una pieza espectacular, digna de una estrella, un diamante que brillaba con una intensidad cegadora, capturando la luz y la atención de todos los que la veían. Las redes sociales explotaron. Fotos y vídeos del momento inundaron Internet, y los comentarios se dividieron entre la celebración del amor de la pareja y, por supuesto, el escrutinio detallado de cada aspecto del compromiso, especialmente del anillo. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En el mundo de la moda y la alta joyería, los detalles lo son todo. Un anillo de compromiso, más allá de su valor sentimental, representa una inversión significativa, y su origen, su diseño, y sobre todo, su marca, pueden tener implicaciones enormes. Y el anillo de Demet, ese deslumbrante diamante, no provenía de una casa de joyería tradicional o de un diseñador reconocido. No, este anillo tenía un origen particular. Y ese origen fue el que encendió la mecha de la crisis. Resulta que el anillo fue diseñado por la propia pareja, Oğuzhan Koç, quien es también un artista con un gran ojo para el detalle y la estética. Si bien esto podría considerarse un gesto romántico y personal, en el competitivo y a menudo estricto mundo de la alta joyería, donde las casas establecidas tienen años de prestigio y cadenas de suministro cuidadosamente construidas, esto generó un problema. La industria de la moda, y en particular la de la alta joyería, es un ecosistema delicado. Las marcas invierten fortunas en construir su reputación, en garantizar la calidad de sus materiales, en la ética de sus procesos de extracción y producción. Y cuando una celebridad de la talla de Demet Özdemir luce una pieza que no pertenece a ninguna de estas marcas establecidas, se envía un mensaje. Las marcas de joyería más importantes, aquellas con las que Demet colaboraba frecuentemente, o aquellas cuyos diseños a menudo inspiraban sus apariciones públicas, sintieron que se les dejaba de lado. No se trataba solo de una pieza de joyería, se trataba de una declaración. El hecho de que Demet optara por un diseño personal, o quizás encargado a un joyero independiente que no formaba parte de las grandes ligas, fue interpretado por algunos como una falta de lealtad hacia las marcas que en gran medida habían contribuido a construir su imagen pública como ícono de estilo. Las colaboraciones y patrocinios son el pan de cada día para las celebridades. Las marcas de lujo o las casas de moda, las joyerías de renombre, invierten grandes sumas de dinero en asociarse con figuras públicas influyentes. Estas colaboraciones no solo generan ingresos para el artista, sino que también validan la marca, la conectan con un público más amplio y a menudo dictan las tendencias. Cuando Demet apareció con un anillo que no se alineaba con las marcas que solían vestir sus eventos y alfombras rojas, las señales de alerta comenzaron a sonar. No estoy diciendo que Demet tuviera la obligación de usar joyas de una marca específica. Sin embargo, en el intrincado juego de la influencia y el estrellato, las decisiones personales pueden tener repercusiones profesionales inesperadas. La noticia del anillo se propagó rápidamente y con ella, las Conve.
Conversaciones en los círculos de la moda y la industria del lujo. Se especuló sobre si las marcas se sentirían ofendidas, si esto afectaría futuras colaboraciones, si Demet estaba enviando un mensaje de independencia que podría ser malinterpretado. Imaginen la situación, Demet, radiante de felicidad, mostrando su anillo. Por otro lado, las grandes casas de joyería, que quizás le habían proporcionado piezas para eventos importantes, o que la veían como una embajadora natural de su marca, sintiéndose un poco apartadas. No es difícil imaginar el murmullo que esto debió generar en las altas esferas de la moda. La industria es un engranaje complejo, y cada pieza tiene su lugar. Cuando una pieza importante como un anillo de compromiso que se convierte en noticia mundial, se sale de ese engranaje, puede haber fricción. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen drama, empezaron a tejer narrativas. Algunos hablaban de una traición a las marcas, otros de un acto de empoderamiento y autenticidad por parte de Demet. Lo cierto es que, independientemente de la intención, el resultado fue una grieta en la percepción de su imagen dentro de la industria del lujo. Las colaboraciones que estaban en proceso o en negociación empezaron a tambalearse. La confianza, una vez perdida o cuestionada, es difícil de recuperar en este mundo tan competitivo. No es un secreto que las celebridades a menudo tienen acuerdos con marcas para usar sus productos, ya sea de forma explícita o implícita. En el caso de Demet, su estilo siempre ha sido un referente. Su elección de vestir y lucir ciertas marcas la convertía en una influencia poderosa. Por lo tanto, cuando hizo una elección tan personal y visible como el anillo de compromiso, que no se alineaba con las marcas de alta joyería con las que se la asociaba, se abrió un debate. Estaba priorizando su relación y su sentido personal del estilo sobre sus compromisos profesionales. ¿Podía la industria de la moda perdonar esta aparente desviación? Los expertos en marketing de moda y relaciones públicas comenzaron a analizar la situación con lupa. Para muchos, la decisión de Demet fue arriesgada. Si bien la autenticidad es valorada, en el mundo de la moda de alta gama, la lealtad a las marcas y la coherencia en la imagen proyectada son cruciales. Las marcas que invierten en una celebridad esperan que ésta sea una embajadora fiel de su universo. Un anillo de compromiso es un símbolo muy personal, sí, pero también es una pieza de joyería de gran impacto visual que se exhibe constantemente. La crisis no se manifestó de forma explosiva, sino más bien como un enfriamiento gradual. Las invitaciones a eventos exclusivos de joyería comenzaron a disminuir. Las propuestas de colaboración, aunque aún existían, quizás venían con condiciones más estrictas o con un menor entusiasmo. La prensa de moda, que antes la ensalzaba por su estilo, ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Era como si las puertas del Olimpo de la moda, que se habían abierto de par en par para ella, se hubieran entreabierto ligeramente, dejándola en un limbo incierto. Es importante entender que esto no fue un ataque directo contra Demet Özdemir como persona o como actriz. Su talento y su popularidad seguían intactos. El problema radicaba en cómo su decisión se interpretó dentro de la compleja red de intereses comerciales y reputacionales de la industria de la moda de lujo. La decisión de un joyero independiente o un diseño personal puede ser un acto de libertad creativa, pero en este contexto, se tradujo en una señal de disrupción. El anillo de compromiso de Demet se convirtió en un símbolo, no solo de su amor, sino también de la delicada balanza entre la vida personal y la profesional en el mundo de las celebridades. Demostró que a veces, los gestos más íntimos pueden tener consecuencias públicas y profesionales de gran alcance, especialmente en industrias tan sensibles como la de la moda y la alta joyería. La historia nos enseña que en el brillo de un diamante pueden esconderse tanto la promesa de un futuro como las sombras de un pasado profesional. Podemos ver esto como una lección para todos. Cuando nos convertimos en figuras públicas, cada decisión, cada elección, es analizada. Y en el mundo de las marcas, la imagen es dinero. La historia de Demet Özdemir y su anillo de compromiso nos recuerda que incluso en los momentos de mayor felicidad personal, las repercusiones en nuestra carrera pueden ser profundas y a veces inesperadas. Fue una crisis, sí, pero también una oportunidad para aprender sobre las complejidades del mundo del espectáculo y la influencia que tienen las decisiones personales en la construcción y el mantenimiento de una carrera. Así que, como resumen, hemos explorado cómo el anillo de compromiso de Demet Özdemir, un símbolo de amor, se convirtió en un detonante de una crisis en su carrera. Vimos cómo su elección de una pieza de diseño personal, en lugar de colaborar con marcas de alta joyería,
RIA establecidas, generó tensiones en la industria. Las marcas sintieron que se les dejaba de lado, las colaboraciones se vieron afectadas, y su imagen dentro del mundo del lujo recibió un golpe. Fue un recordatorio de la importancia de la lealtad y la coherencia en el mundo de las celebridades y la moda, y de cómo las decisiones personales pueden tener un impacto significativo en la trayectoria profesional. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. El mundo de la moda y las celebridades está lleno de estas historias que nos dejan pensando. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Creen que las marcas de joyería reaccionaron de forma exagerada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más historias intrigantes como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.